Hola a todos, bienvenidos a Mi Mejor Versión Podcast. Yo soy Isa García, soy su host. Y hoy, antes de empezar este capítulo que está buenísimo, es el que más me ha costado grabarles, así que espero que les guste porque estaba, la verdad, muerta del miedo y me ha tomado mucho tiempo llegar a estar lista para compartir todo. Antes de empezar, solo les quería contar con muchísima emoción que me han pedido un montón como hacer tipo conversatorios, talleres y cosas. Por el momento no me siento suficientemente bien de salud como para organizar yo todo un evento, pero voy a participar en un workshop súper chévere que se llama Social Media Ad. Lo pueden buscar en Instagram así. Será el 21 de septiembre. Y es básicamente, voy a estar hablando con otras speakers súper cool para todas las personas. Si eres una marca que está relacionada al fitness, al wellness, a la salud, tienes que estar ahí. O si quieres tener una cuenta parecida, o eres health coach, te interesan estos temas, vamos a estar hablando de todo lo relacionado a redes sociales, marcas, colaboraciones dentro de este tema de como wellness y fitness y etcétera. Y obviamente marcas personales. Entonces les doy los detalles. Del 21 de septiembre es en un hotel en... No les quiero decir el sector porque en verdad yo soy la persona menos ubicada, pero en Quito. Y es un hotel, no saben lo espectacular que es este lugar. Es un workshop de todo el día, pero tenemos como coffee breaks, van a estar marcas increíbles. Yo voy a estar ahí también con un waffle bar. No sé si vieron, métanse en mi Instagram, que es @IsaGarcía en Instagram, a ver el post de mi waffle bar que hice por mi cumpleaños. Fue un hit. Y voy a llevar un stand a este evento de waffles para que puedan como tostar sus propios waffles y armárselos. Todo es obviamente parte de la entrada. Tienes cafés, vas a conocer como marcas super cool, hay gift bags y obviamente estas charlas y estos workshops que van a ser súper chéveres, diferentes, innovadores. Va a haber hasta como una clase de yoga, va a estar súper cool y voy a estar ahí yo hablándoles sobre un tema que me apasiona un montón y es el tema de la vulnerabilidad. Qué irónico justo este podcast, contarles sobre este workshop en este podcast porque es básicamente la definición de lo que yo hago en redes sociales, pero básicamente el tema de mi charla específicamente va a ser sobre la vulnerabilidad y nuestras historias como estrategia de Instagram y como manera de conectar y crear una comunidad. Yo he encontrado tanta sanación y tanta compañía, acompañamiento, amigas, cosas súper lindas al otro lado de lo que está, del miedo que da compartir, enseñarse auténtica y obviamente compartir tus historias. Yo creo que compartir nuestras historias es algo que nos sana y se vuelve parte de quienes somos. Es algo que yo vengo haciendo desde que lancé mi blog por primera vez y hablé sobre mi relación con la comida. Es la primera vez que lo hice y nunca había estado tan aterrada. Hoy también estoy aterrada con el podcast de hoy, sobre el tema de hoy, pero ahora ya sé que al otro lado del miedo hay como mucha magia, porque al otro lado de la vulnerabilidad hay autenticidad. Así que les voy a estar hablando sobre ese tema y sobre cómo yo lo he usado y la manera en la que yo lo he usado para no solo crear un negocio sobre eso, porque no es que yo lo he hecho, no se trata de como ser vulnerable para hacer un negocio, sino la vulnerabilidad como base y valor de todo lo que yo hago. Y bueno, me encanta ese tema, me apasiona mucho, así que ojalá nos puedas acompañar. Me puedes escribir por mi Instagram para yo mandarte la información de cómo comprar los tickets. Son poquitos tickets, no hay muchos puestos, por eso es tan chévere y tan personalizado, se podría decir. Así que si te interesa, averigua rápido, es el 21 de septiembre y ojalá nos podamos conocer. Hay como full tiempo de networking para conversar y estar ahí jangueando, así que súper emocionada de conocernos. Y bueno, creo que no le puedo seguir dando vueltas al asunto y creo que es hora de empezar a hablarles sobre el tema del podcast, que es sobre este año, el último año que he tenido, que ha sido el peor año de mi vida. Un año tan difícil y tan complicado para mí que me ha costado muelas y creo que han salido muchísimos aprendizajes y muchísimas cosas que no sabía que estaban ahí.
y que creo que valen la pena compartir. No lo he hecho porque obviamente no estaba lista para compartirlo. Si me sigues en Instagram o si este es tu primer capítulo, básicamente de background, el año pasado yo me mudé a Madrid. Con mi esposo nos fuimos a sacar una maestría. Los dos íbamos a estudiar un máster, estábamos recién casados, 6 meses, y este año fue... Me cuesta este podcast, pero fue muy, muy difícil. No me fue nada bien viviendo en Madrid. Pero creo que más allá de... Porque lo que no quiero darles pena, ni quiero nada por el estilo, sino creo que hay un montón de cosas chéveres para compartir al otro lado de esta experiencia. Y creo que es sanador compartirlo, como les dije antes. A mí me ha sanado tantas cosas poderlo compartir porque la vulnerabilidad es la cura para la vergüenza y para el miedo. La vergüenza come y se alimenta de como miedo y secretismo y secretividad. Y por el otro lado, cura heridas y cura experiencias. Y si para mí es sanador hablarlo y puede que en mi experiencia también es sanador escucharlo. A mí me sana muchísimo escuchar las experiencias de otras personas, así que espero que si te sientes identificado, te sane a ti también en el proceso. Y creo que cuando compartimos nuestras experiencias difíciles, no desde un lugar de víctima o desde un lugar de pena, sino desde un lugar de empoderamiento, de aprendizaje, nos volvemos más poderosas y nos volvemos más auténticas porque hacemos parte de nuestra vida esas situaciones y en vez de ser una debilidad como un talones de Aquiles o algo que le tenemos vergüenza a decir que vivimos, se vuelve una fortaleza y no hay nada más lindo convertir nuestras debilidades en fortalezas. Así que por eso estoy aquí hoy. Aprendí demasiado de mí este año y lo que quiero en mi vida. Aprendí demasiado. Rompí e identifiqué tantas creencias limitantes de cosas que me estaban limitando hacia lo que yo quiero ser, lo que quiero lograr, los sueños que quiero cumplir. En verdad, yo sé que estoy en el mundo para hacer algo increíble y quiero hacer algo increíble. Tengo planes espectaculares para mi empresa. Quiero tocar la vida de millones de personas. Quiero tener un impacto gigante y tengo un montón de sueños y cosas que quiero hacer. Y este año me enseñó muchas limitaciones que no me estaban permitiendo llegar a eso. Creo que uno de los aprendizajes más poderosos fue lo importantes que son nuestras decisiones en el resto de nuestra vida, como el efecto dominó que llegan a tener. Y no desde un lugar de, otra vez, de víctima, como pobre yo, si me equivoco en una decisión, entonces tiene efectos terribles, sino más de cuando tomo decisiones, tengo que estar consciente de que estoy creando mi futuro y estoy creando mi realidad. El énfasis está en que somos co-creadores de nuestra vida junto con el universo o con lo que tú le quieras llamar. Tú, las decisiones que tomas y la dirección en la que te mueves está en tus manos todos los días. Y siento que eso es tan empoderador. No sé si existe esa palabra. Me siento empoderada con el aprendizaje de saber que importa lo que yo decido, que lo que yo quiero, lo puedo lograr, que siempre hay un plan de acción que me puede llegar a donde estoy, pero al mismo tiempo es una responsabilidad gigante, porque significa que no podemos ignorar esa verdad. No podemos ignorar que todas las decisiones que tenemos que tomar las tenemos que hacer con nuestra intuición, con nuestro corazón, con nuestros sueños, con un plan, porque si no, terminamos en un lugar donde no queremos estar y el universo te manda siempre señales de cuando estás en un lugar que no deberías estar. Creo que mucho de lo que me pasó a mí este año era eso. Era que yo sabía que no era la decisión correcta para mí habernos mudado a Madrid en ese momento, pero yo ignoré mi corazón y yo ignoré mi intuición y les quiero contar por qué básicamente, y qué fue lo que estaba por atrás, pero cada vez que abandonamos lo que queremos, cada vez que no decimos lo que sentimos, lo que queremos, cada vez que dejamos nuestros sueños a un lado, nos abandonamos a nosotras mismas y nada bueno sale de abandonarse a una misma. Tienes que siempre actuar con tu corazón y tu intuición como compás número 1. Yo creo que la intuición, mucha gente, yo no tenía idea que era la intuición hace unos años, si les soy sincera. Me acuerdo mi psicóloga me dijo, ¿y tu intuición? Y yo fui como, ¿de qué me estás hablando? Pero con práctica te puedes conectar con tu intuición y puede ser un compás que habla súper claro y súper duro. Después de este año, créanme que nunca más voy a ignorar mi intuición.
porque le ignoré demasiadas veces y ya sé lo que pasa cuando me dejo ignorarle. Así que empecemos básicamente. Si es que no me sigues en Instagram, si es que no me sigues, ya les conté, me fui a vivir a Madrid, pero les quiero dar un poco de contexto a todo lo que pasó básicamente. Hace 2 años mi vida cambió radicalmente. Yo tenía una vida súper by the book, o sea, siempre como colegio, universidad, conseguir un trabajo, etcétera. Como que, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso? Siempre como súper estructurada en mi vida. Y hace 2 años medio que todo se dio la vuelta. Creo que todo el mundo llega a un punto en el que solo terremoto en la vida. Fue un terremoto porque yo en esa época trabajaba todavía como diseñadora de muebles, era diseñadora de interiores, eso es lo que yo estudié en la universidad, pero había empezado, ya iba como 6 meses, yo tengo una marca de waffles Fit, que son los waffles de los que les hablé en la intro. Es una marca de waffles saludables que yo empecé por accidente mientras era diseñadora de interiores, y empecé a venderlos. Por 6 meses empecé a vender esos waffles, yo los hacía como cuando regresaba del trabajo y había logrado yo me había puesto la meta de que cuando logre reemplazar mi sueldo con los waffles, renuncio a mi trabajo. Y en julio del 2017 logré reemplazar mi sueldo, llegué a mi meta mensual de venta de waffles y dije, ok, quiero renunciar. Para ese punto ya había empezado mi Instagram y quería dedicarme full time a esto. Ya había sacado una certificación de nutrición holística, o sea, había hecho todo un plan para llegar allá. No es que como que fue coincidencia. Yo había planificado más o menos unos 9 meses antes que en julio del 2017 yo iba a renunciar a mi trabajo. Llegó julio del 2017, había cumplido todas mis metas, estaba exactamente donde quería estar, renuncié a mi trabajo y nos comprometimos con mi novio de esa época, que ahora ya es mi esposo. Nos comprometimos y yo en ese punto estaba, claro, antes de comprometernos yo estaba en plan emprendimiento, voy a sacar adelante mis negocios, quería empezar a crear mi programa online que ya es una realidad, pero en esa época era solo un sueño. Y me comprometí, obviamente felicidad, amor, demasiada ilusión, pero nosotros habíamos dicho, desde que nos conocimos, nosotros tuvimos la suerte de los dos estudiar en Estados Unidos y siempre quisimos estudiar en Europa y fue como, ojalá nos casamos y nos vamos a sacar una maestría en Europa, como que qué chévere plan, qué chévere plan, qué chévere plan. Yo no le pensé mucho en este punto de que yo acababa de renunciar, nos comprometimos a cómo iba a funcionar todo, si les soy sincera. Era como que solo qué suerte que justo ya estoy trabajando para mí misma, pude como organizar la boda y esos como 7 meses que estuvimos comprometidos, yo viajé un montón. Justo coincidió como me fui a comprar mi vestido de novia, mi abuela nos había invitado a mis primas y a mí a un viaje como solo de mujeres, me quedé atrapada en Estados Unidos porque hubo un huracán, como algunas semanas no podíamos volver al Ecuador con mi mamá. Fue como que todo un torbellino de meses, yo en verdad casi no estuve acá. Y todo esto entre que planificábamos la boda y todo, yo había ya renunciado, trabajaba para mí, pero obviamente llegó el día de mi matrimonio y yo no había adelantado absolutamente nada de mis negocios. Qué suerte que tenía igual, sí tenía mis ingresos, pude tomarme ese tiempo, pero no fue como planificado con intención, fue como que solo medio pasaron las cosas. Finalmente nos casamos en enero del 2018 y armamos nuestra primera casita en Cumbayá, en un departamento que nos prestaron, con cosas prestadas, porque nos íbamos a mudar, esto era en enero, nos mudábamos en agosto a Madrid, habíamos decidido que íbamos a pasar un año en Madrid estudiando, entonces bueno, empezamos a aplicar a maestrías. Para que tengan una idea, yo en este punto todavía consideré estudiar una maestría de diseño y después fue como, no, obviamente no quiero dedicarme a eso, no creo que esa es mi misión en el mundo, en verdad me encanta esto otro que estoy haciendo, así que all in. Encontré una maestría que era de coaching, que me habían dicho que era como coaching puro, una maestría de coaching. Entonces yo me ilusioné un montón, era en Madrid, mi esposo igual aplicó a su máster, como que ya todo estaba bajo control. En esos 6, 7 meses que pasamos en Quito ya casados, me da como dolor de cabeza solo acordarme, pero básicamente tuvimos que hacer los papeles de la visa, que para explicarles un poquito, yo me iba a ir a estudiar en España, entonces necesitaba una visa de estudiante. Mi esposo no, porque tiene pasaporte suizo. Entonces yo iba a sacar una visa de estudiante y para eso necesitaba mi título gringo notarizado y era un trámite que se tardaba como un montón. Yo lo empecé, me acuerdo, como en febrero, marzo, antes de irnos para hacerlo con tiempo. Resulta que como tardó 2 meses el trámite y FedEx lo perdió viniendo al Ecuador. Esa fue como la primera señal que ahora looking back hubo en toda esta experiencia. Pero básicamente yo creo en las señales del universo y yo creo que todo pasa para algo y yo creo que uno atrae las cosas al 100%. Y en ese momento, bueno,
se perdieron esos papeles y yo tuve que volver a empezar el trámite de cero, pero como se iba a demorar tanto, porque ya era como temporada alta de que todo el mundo pide cosas, ya no se iba a demorar 2 meses, iba a demorar 3 meses, y eso ya coincidía con que yo ya me iba a Madrid. Aparte de este estrés de como que qué vamos a hacer, nos sacamos un préstamo para comprarnos el departamento en donde estamos viviendo ahora. Entonces imagínense el trámite también con mi esposo de ese lado, como que con bancos y cosas. También estaba sacando el registro sanitario de mis waffles para ya poderlos vender como que ya súper oficial, ya tenía la receta lista, imprimir empaques nuevos y tenía que dejar haciendo eso para manejarlos a la distancia, pero tenía que dejar haciendo ese trámite. Y aparte otros trámites como de mi página web, porque necesitaba un botón de pagos para que puedan pagar online en la página web. O sea, ya se imaginarán cuántos trámites hicimos esos 6 meses. Yo en verdad no creo que alguna vez he visto tantos papeles. En verdad fue súper estresante y súper pesado hacerlo todo esto como con una fecha límite, y yo para esto, o sea, solo para el cherry on top, yo estaba creando mi programa online. O sea, yo volví a la luna de miel y fue como, ok, manos a la obra, ahora sí voy a hacer mi programa online, que ya habían pasado 8 meses desde que yo había renunciado para hacerlo. Finalmente tuve la oportunidad, tuve el espacio, y yo tenía planificado lanzar mi programa online creo que el 20 de agosto del 2018. Nos fuimos a Madrid el 12 de agosto. Llegamos a Madrid con todo esto encima. Me tocó viajar con una visa de turista hasta lograr cambiar mi visa de estudiante a una visa de, viajé con una visa de turista, que por suerte tenía visa de turista, que puedes pasar 90 días en la Unión Europea con esa visa. Entonces teníamos esos 90 días para yo cambiar a una visa de dependiente europeo, porque mi esposo es europeo. Para hacer ese trámite necesitábamos un papeleo de la Embajada de Suiza. La Embajada de Suiza se empezó a demorar, pero bueno, ya les termino de contar qué pasó con la visa. Llegamos a Madrid a un departamento que alquilamos por internet solo por fotos, que no les recomiendo hacer eso nunca porque tuvimos una experiencia súper mala. Llegamos a este apartamento que en verdad en las fotos se veía diferente y la ubicación se veía diferente. Resulta que era un departamento en verdad mucho más chiquito de lo que nos imaginábamos, pero estaba bien ubicado, o sea, en el sector, porque obviamente eso sí revisamos, estaba al lado de la universidad de mi esposo, bien ubicado en un sector chévere, pero estaba, o sea, las ventanas del departamento del edificio daban a una avenida súper transitada de Madrid, y las ventanas no eran herméticas, y habían 2 discotecas afuera. Entonces, básicamente esto significaba que teníamos una avenida en la que pasaban ambulancias, carros, habían fiestas jueves, viernes, sábado. Si alguien ha farreado en España sabe que en España se farrea como de 2 de la mañana a 7 de la mañana. Así que no es que a las 12 ya cerraban a las 2 cerraban la discoteca. No, a las 2 abrían esas discotecas y nos despertaban jueves, viernes, sábado las personas saliendo de la discoteca cantando y haciendo ruido porque nuestra ventana daba a esa calle. Yo no dormí, me parece, como el primer mes de estar allá. Para mí dormir es como una de las bases de mi salud mental y física. Y no, me tomé todo tipo de suplementos, probamos, o sea, poniéndonos tapones en los oídos. Fue en verdad súper estresante hacer eso, estarnos mudando, arreglar el departamento. Encima de esto, yo estaba lanzando mi primer programa online. Lancé el programa online, fue un éxito, pero fue una época súper estresante, y fue como que ahí empezaron a las cosas como que trabarse un poquito, porque no estaba haciendo tanto como lo que nos imaginábamos de la casa. Para esto, siento que voy a decir para esto como todo el capítulo, porque todo es como una cosa encima de la otra. Mi maestría empezaba en octubre, la de mi esposo en septiembre. Mi esposo empezó clases, todo bien, y yo empezaba a estudiar en octubre. Me fui apenas, ya llegamos, lancé el programa, todo, y me fui a conocer la universidad como para ver y conocer, no sé, ver el programa, como ver dónde iba a estudiar, ir viendo la ruta, y llegué y me encuentro con la noticia de que no sé si habían cambiado el programa de cuando yo apliqué, porque yo había aplicado hace bastantes meses, o me mintieron, porque sí me mintieron en otras cosas. Me vendieron básicamente otra cosa de la que yo había pensado que iba a estudiar. Para que tengan una idea, hasta el nombre del título yo les pregunté por mail, como con qué título me graduó, cuál es el título en máster. Me habían dicho una cosa y efectivamente la habían cambiado. Entonces llegué y como que tuve una súper mala experiencia con la universidad. Me habían mentido acerca de las fechas a las que tenía que pagar. Me habían como mentido para que yo pague más rápido, para que me inscriba con menos tiempo. Yo apliqué y me aceptaron en una semana y me dijeron que tenía 24 horas básicamente para pagar la matrícula y asegurar mi puesto, cuando en verdad seguían teniendo cupos. O sea, fue como
cosas como que solo te dan mala vibra de como una universidad que se veía súper seria, y sí creo que es súper seria, como no sé, yo sí conozco a mucha gente que tenía una buena experiencia en su universidad, pero no sé, o sea, creo que era solo otra señal de que no se estaba dando todo como para mí. La maestría la habían cambiado de coaching a una maestría que era más como de liderazgo empresarial, hecha para personas que quieren como trabajar en recursos humanos y manejar como equipos grandes, que es todo lo contrario a lo que yo quiero, porque el coaching obviamente sí tiene aplicaciones de ese tipo, pero yo no quiero volver a entrar a una empresa, yo lo quería usar para mi propia empresa y para yo hacer coaching y ayudar a las personas. Entonces como que el focus de la maestría era completamente otro, y ese ya fue un breaking point, porque fue como, en verdad esto no es lo que yo quiero estudiar, porque iba a significar que yo tenía que estudiar de lunes a viernes todo el día, y iba a significar, yo para esto estaba manejando mi negocio de waffles a la distancia, que mi mamá me ayudaba acá, pero yo tenía que manejar la contabilidad y los pedidos y etcétera, etcétera, el marketing, o sea, yo manejo todo, y aparte dejar en pausa, ya había lanzado mi primer programa online, entonces la idea era como acabarlo y después dejar en pausa mi blog, mi desarrollo de recetas, mi Instagram, mi programa online, no volver a lanzar otra edición hasta no acabar el máster. Y cuando puse obviamente en una balanza se sentía ridículo dejar en pausa cosas que me hacen tan feliz, que me apasionan tanto, que tenían momentum, que estaban como yendo adelante, que me estaba yendo bien, por hacer un máster que no se alineaba con lo que yo quería, ni con mi visión, ni mi misión, ni mucho menos. Perdí esa plata de la matrícula, fue como solo como ese tipo de experiencias que son como solo chanchazas de vivir y como pesadas y como trabadas, pero bueno, decidí obviamente no estudiar la maestría, que ahora se siente como una decisión como obvia, como que obviamente, Isa, no tenías que hacer ese máster. Pero en ese momento sí fue como la primera decisión súper difícil que tuve que tomar allá, porque a la final el plan era ir a estudiar los dos. Nos llevamos todos nuestros ahorros, estábamos haciendo un esfuerzo gigante para ir a vivir allá. Habíamos dicho a todo el mundo que obviamente yo había dicho a todo el mundo que me iba a estudiar, mis papás, mis suegros, a todo el mundo era como, se van a estudiar. Y sí, yo sentía un montón de presión de regresar con un título, de regresar diciendo como aquí está mi máster, yo me fui a estudiar y saqué una maestría, y es como esa titulitis que le dicen de como sentir que necesitas un título para hacer cosas y yo me declaro como víctima de eso, que es una creencia completamente limitante, porque en verdad puedes hacer cosas increíbles y no necesariamente necesitas un título, pero en ese momento sí sentí esa presión que iba como a defraudar las expectativas de otras personas. Esa fue como la primera experiencia que estuvo como, que fue difícil, pero fue como, no, en verdad, adentro mío, mi intuición me decía, este no es tu máster, este no es tu lugar, no dejes en pausa tus cosas, tus proyectos son más importantes. Y yo me escuché, pero sí fue un proceso de adaptación, obviamente. Hasta con mi esposo, el estilo de vida que íbamos a tener era como los dos de estudiantes, es completamente diferente a yo me quedo trabajando todo el día en la casa y tú estudias. Como les digo, o sea, la primera como decisión difícil que tuve que tomar, pero que no me arrepiento para nada. Ahí fue cuando me inscribí en una certificación de coaching, que fue de las mejores decisiones que tomé en mi vida. Era una certificación que era solo un fin de semana al mes, entonces me permitía regresar con mi certificación de coaching puro, que es certificado por el ICF. Para los que no saben, básicamente el ICF es como el sello de calidad del coaching internacionalmente. Entonces, si tú estás buscando como un coach que sabes que está preparado, que sabes que sabe hacer coaching puro, no mentorías, no asesorías, porque eso es otras cosas, sino coaching puro, estás buscando a alguien que esté certificado con la ICF. Entonces ese era como lo que yo quería. Y logré encontrar una que era un fin de semana al mes, todos los meses, como un intensivo, pero me permitía trabajar toda la semana. Entonces fue la mejor decisión porque se adaptó, hice como las dos cosas simultáneamente sin tener que abandonar lo que yo quería, pero seguí avanzando en la dirección en la que me quería mover. Bueno, empecé yo mi certificación de cada fin de semana, pero para sumarle, yo no estaba todavía con la visa de dependiente europeo porque no nos salía este trámite de Suiza, que fue nuestra culpa no haberle hecho con un tiempo, pero se demoraron mucho más del tiempo que nos habían dicho. Entonces como que nosotros ya planificamos, yo no tenía planificado volver al Ecuador, ni mucho menos, porque ese trámite se podía solucionar tranquilamente estando en la Unión Europea. Entonces estábamos como a la espera y a la cuenta de los días de que no podía pasarme de los 90 días como turista y esperando este trámite de Suiza. Resulta que en el día como 87 no llegaba el trámite y ya faltaba solo un fin de semana y me tocó comprar un ticket one way a Quito a esperar que salga este trámite de Suiza y a solucionarlo desde acá, porque ya no me podía quedar allá de ilegal, o sea, imagínense. Entonces fue
súper feo porque me tocó comprar un pasaje como de un día al otro, empacar mis maletas e irme sin saber cuándo iba a poder regresar. No sabía si iba a tardar una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, como en verdad no teníamos idea cómo se iba a dar el tema porque estaba completamente fuera de nuestras manos. Me tocó regresar, fue horrible separarnos con mi esposo, o sea, medio que todos los planes, o sea, no teníamos un viaje planificado, nos tocó cancelar y bueno, me regresé al Ecuador un mes, esto fue en noviembre, me regresé todo noviembre. Y en noviembre fue como la primera vez que me di cuenta de que en verdad me estaba costando un montón vivir en España. No me había dado en cuenta, yo soy súper autoexigente, perfeccionista, disciplinada, trabajadora. Y yo creo que estaba como solo empujando, nadando arriba, como solo tomándome cada uno de los obstáculos. Como es un obstáculo, hay que seguir adelante, hay que seguir adelante, hay que seguir adelante. Pero no me había dado cuenta que en verdad me estaba afectando a mi salud mental, básicamente. Y cuando llegué al Ecuador fue como este contraste. Llegué a quedarme además en la casa de mis papis, ya se imaginarán, riquísimo, mimadísima, como full ayuda en la casa. Imagínense, después de estando viviendo en Madrid en un departamento como en verdad enano, mucho más chiquito del que yo he vivido nunca en mi vida, a una casa que obviamente es súper grande, tiene jardín y tiene la cocina de mis sueños. Entonces ahí fue cuando la primera vez que me di cuenta que en verdad en Madrid no estaba cocinando. Fue como este contraste porque yo llegué y empecé a cocinar un montón. Yo en ese mes que estuve en noviembre desarrollé todo un programa online que se llama Mi Menú de 3 Semanas, que es básicamente un menú que tiene una receta diferente de plato fuerte como para cada día de 3 semanas, opciones de desayuno, opciones de acompañantes, opciones de postres, sopas, y hay muchísimas recetas en ese menú, en ese programa online, en ese combo, por decirlo así, que son exclusivas, que no están en mi blog, que no están en ningún otro lado. Y yo desarrollé todas esas recetas en ese mes que estuve en Quito. Fue como que yo tenía esta creatividad atrapada dentro de una puerta como con candado y de la nada solo se abrió y solo fluía y fluía y fluía y fluía. Pasé en la cocina, pasé creando cosas, mi creatividad a tope, y ahí fue cuando dije, hijo de madre, no estoy haciendo nada de esto en Madrid. Y ahí me empecé a dar cuenta que mi creatividad estaba sufriendo un golpe porque ya la cocina no solo era enana, no estaba nada equipada, y a equipar una cocina por 6, 7, 8 meses y después tener que tirar toda la basura porque ni siquiera te lo puedes traer al Ecuador porque los enchufes, o sea, la electricidad no es la misma. Sí cuesta, y además nosotros, o sea, estábamos obviamente con nuestros ahorros, con los presupuestos justos. Yo no podía gastarme un montón de plata equipando una cocina que ni siquiera iba a necesitar, iba a tener que después botar a la basura. Entonces compramos como solo las cosas mínimas y necesarias, pero eso significaba que yo no tenía ni el espacio ni los implementos para cocinar, que al final es mi arte y es mi trabajo al mismo tiempo. Ahora que me pongo a pensar, yo al principio me culpaba porque me costaba, me culpaba porque decía, no, estás siendo muy exigente, tienes unas expectativas muy altas, ¿cómo puede ser que no sea suficiente tienes una cocina, tienes la suerte de tener una casa? Como en verdad, poniendo en perspectiva, no es que te puedes quejar, pero no era por quejarme, sino yo al final después dije, a ver, si un jugador de fútbol que vive de eso, que no solo es su pasión, porque sí viene de un lado de pasión y todo, aparte de eso es su trabajo, de un día al otro le dices, en vez de entrenar, tiene 3 canchas de fútbol para entrenar, y de un día al otro le dices, tienes que entrenar en 2 metros por 2 metros, en un cuarto encerrado, y tienes solo una pelota de fútbol. Yo sé que a cualquier futbolista le costara, y yo sé que a cualquier pintor le costaba, y a cualquier escritor le costara, a cualquier persona que le encanta, yo qué sé, trabajar con números, le costara que de un día al otro le digan, no tienes Excel, tienes que hacer todo en Word. Eso fue lo que yo sentí que me pasó, y en ese momento no me estaba dando cuenta, y cuando ya al Ecuador fue como boom. Y ahí también me di cuenta que no me estaba gustando mucho, no me estaba sintiendo muy a gusto en la ciudad, como que no me estaba haciendo clic, no estaba durmiendo bien, mi sistema nervioso estaba como acelerado, porque estábamos al lado de esta avenida y como siempre hay muchas cosas pasando. Yo vivo, para que tengan una idea, en Quito, en Cumbaya, que es un valle súper tranquilo, naturaleza, pajaritos, y en verdad yo ya me había acostumbrado un montón a eso. Me estaba costando como aceptarme a mí misma que no me estaba acostumbrando a vivir allá. Y obviamente estaba viviendo en Madrid, recién casada, cumpliendo uno de nuestros sueños que nosotros mismos nos habíamos puesto, que nosotros mismos habíamos decidido buscar y perseguir. ¿De qué te vas a quejar? No puedes ser tan mal agradecida. Este era el diálogo que yo tenía dentro, como no puedes ser tan mal agradecida de que no te esté gustando y que te quieras quejar y que quieras como hacer algún cambio porque simplemente, no fue lo que yo pensaba. Me sentía como ridícula, como una niña chiquita, y no me permitían aceptármelo a mí misma.
O sea, ahorita que yo, looking back, puedo reconocer que empecé a tener síntomas de una depresión clínica alrededor de esa época, pero en esa época yo no me permitía aceptarlo. Yo lo cubría todo, estaba pretendiendo que todo estaba bien, no me lo aceptaba ni a mí mismo, mucho menos a mi esposo, mucho menos a mi familia, y fue un error súper, súper grande. Un poquito más de contexto, yo ya iba varios años batallando con muchos problemas de digestión, que en verdad toda mi vida, y desde que me casé dejé de comer gluten, hice una dieta de eliminación, encontré que yo soy alérgica al gluten, me ayudó un montón, pero seguía tratando de como seguir cavando a la raíz del asunto, no lograba llegar a la raíz del asunto, pero claro, viajé a Madrid y fue como, cuando regrese al Ecuador sigo lidiando con mis problemas de salud, porque son problemas crónicos que sí me molestaban en el día a día, pero no era nada debido a muerte, que también es un error, porque la salud siempre es lo más importante, y yo le quité la prioridad que se merecía y me fui a España y fue como que me voy a aguantar. Y en ese volví, a la final logré sacar ya la visa de dependiente de europeo para poder estar obviamente legalmente y todo bien en orden. Siempre estuvo todo en orden, pero ya lo hicimos bien. Regresé a Madrid a principios de diciembre y teníamos un viaje planificado al Asia en Año Nuevo. Había sido el viaje que habíamos, o sea, el viaje de nuestros sueños por años. Era como el viaje que queríamos hacer, es el viaje que quisimos hacer por nuestra luna de miel y lo pospusimos para hacerlo una vez viviendo en España, porque en nuestras cabezas era como, está cerquita, ya estamos como en la mitad del camino, nada que ver. El Asia está lejísimos de Madrid. Y la cosa es que nos fuimos al Asia y fue hermoso, gozamos y todo, pero ahí fue cuando mis problemas de salud se empeoraron como drásticamente. No sé si fue como tanto cambio, tanto viaje, tanto vuelo, tanta comida diferente. Seguramente comí gluten por primera vez en casi un año por contaminación cruzada, porque allá nadie te entiende, nadie sabe qué es gluten. Fue como súper complicado en ese aspecto y súper pesado para mí. Pasaba hinchada, ahí empecé a tener hinchazones, básicamente como si estuviera embarazada 6 meses. Cero chiste, como si tuviera un bebé adentro todos los días del viaje. Un montón de dolor. Y no solo era incómodo, obviamente igual estábamos en el Asia, disfrutamos y todo, pero no me sentía bien y no puedes disfrutar mucho de un viaje si no te sientes bien. Y ahí fue cuando llegó Año Nuevo, me acuerdo, estábamos en Bali y fue como, este año es el año que yo soluciono mis problemas de salud. Me dije a mí misma, no quiero vivir así, no quiero seguir perdiendo un solo día más sintiéndome tan mal, algo está mal, mi cuerpo me está tratando de hablar, tengo que hacerle caso. Es hora de poner todo y darle todo a mi salud. En verdad no puedo seguir fingiendo que ya voy a seguir viendo, ya voy a seguir... Sí había seguido yendo a doctores estando en el Ecuador, pero no encontraba a alguien que me quiera ayudar y como que me di por vencida. De esto básicamente se trata el primer capítulo de mi podcast, que se llama Cómo estoy sanando mi digestión de raíz. Y yo llegué de Bali, volvimos del Asia y fue como, no, voy a hacer algo. Esta semana saco una cita en donde un doctor y fue como, voy a aprovechar que estoy viviendo en España, seguramente hay doctores diferentes, holísticos, que me puedan ayudar. Saqué una cita, empecé a ir a una clínica integrativa de Madrid, se llama Clínica Integrativa de Madrid, increíble. Es una clínica obviamente de doctores, pero es medicina holística y medicina regular, o sea, como que la tradicional. Y aunque obviamente estaba como determinada y como solo quiero encontrar ahora sí la raíz y todo, sí fue una decisión difícil de tomar estando lejos de mi red de apoyo, mi familia, mis papás, estando solos ahí solito con mi esposo. Empecé a ir a ver a esta doctora que obviamente en el Ecuador sí te gusta tener como esa referencia, saber que alguien te recomiende, y yo me sentía súper a gusto, mi intuición me decía que estaba todo bien, pero no era chévere ir solita a un doctor en el otro lado del mundo a ver si encuentran la raíz de lo que me estaba pasando. Sí, es miedoso y es, no sé, a mí sí me causa como estrés, porque cuando has vivido, me imagino que todas las personas que han vivido con algo crónico se identifican con esa sensación de como incertidumbre y de al mismo tiempo saber, ya has pasado por un montón de doctores, no es la primera vez que te dicen, no tienes nada, no tienes nada, no tienes nada, pero tu cuerpo no está bien, algo no está bien, algo no está haciendo clic, y sí se te pasan ideas por la cabeza de como, ¿será algo raro? ¿Será algo, yo qué sé, algo? Se te pasan como ideas, o al menos a mí, no sé qué más le pasa, de como imaginarse los peores casos. Y yo llegué a esa clínica en plan como investigación, como vamos a investigar qué es lo que está pasando con mi cuerpo, y eso significaba un montón de exámenes, un montón de intentos fallidos, un montón de pruebas, y yo llegué, me encontré respuestas al principio, sí,
pero no, como que habían piezas que no terminaban de encajar. Pasaban las semanas y algo no terminaba de encajar. Me seguía sintiendo súper mal, hinchada todos los días la barriga, un punto en el que no me podía poner un jean, o sea, no me podía poner mis pantalones, me tocó ir a comprar ropa que me como esos, o sea, no sé, pantalones de embarazada casi que me pueda poner, y eso significaba que no me sentía cómoda ni saliendo de fiesta, ni tenía mucha energía. Muchos de mis síntomas sí eran como fatiga, neblina mental, falta de concentración. Era súper difícil para mí trabajar ya desde ese punto, y ahí empezó también a sufrir mi salud mental un montón, porque no te sientes bien en tu cuerpo, no podía hacer ejercicio porque no tenía energía. Empecé a hacer una dieta súper estricta, mandada por la doctora. Significaba que no podía ser muy creativa con mis comidas, empecé a comer lo mismo todos los días. Significaba que, por ende, mi Instagram empezó a sufrir porque no tenía mucho contenido muy chévere que publicar si estaba comiendo todos los días algo. En Instagram hasta incluso yo creo que energéticamente yo empecé a entrar en esta cuevita de como cosas difíciles, y me dejó de seguir un montón de gente en Instagram. Todas las semanas yo me metía, tenía menos seguidores, aunque yo seguía publicando contenido y trataba de hacer fotos chéveres. Y claro, mi autoestima ahí empezó a ser como, se me empezó a caer el pelo un montón. Ya se me venía cayendo, pero tenía hasta entradas, no me sentía bien, pasaba hinchada la cara. O sea, en verdad fue algo súper feo y doloroso de vivir estando sola en otro país en el que no te sientes tan cómoda, en el que no te sientes a gusto en tu casa. Solo de acordarme me da ganas de como abrazarme a mí misma, a mí yo de esa época, porque en verdad fue súper difícil. Mi doctora me aseguraba, hacíamos intentos con suplementos, por ejemplo, tenía algunas deficiencias, y entonces tratábamos de empezar a suplementar con esas deficiencias o a desinflamar o tales cosas, y mi cuerpo es tan sensible, y estaba en un punto de como, empecé esta dieta súper estricta, empezamos a hacer sueros, empecé a tomar diferentes cosas, y mi cuerpo se empezó como entre comillas, desintoxicar de muchísimas cosas. Fue como que le abrí el espacio a mi cuerpo para empezar a sanar, y eso requiere un montón de energía. Sanar en sí requiere energía, requiere que descanses un montón, requiere que no hagas ejercicio, requiere que le des ese todo, porque toda la energía se está yendo a eso. Y eso significaba que al mismo tiempo no es que empecé el tratamiento y me empecé a sentir súper, tenía energía para todo, me desinflé, para nada, todo lo contrario. Fue súper difícil estar haciendo tantas cosas, estar probábamos suplementos, o sea, probaba yo que sé, omega, o sea, un omega de alta calidad para empezar la desinflamación y no sé cuánto, y me causaba tanto dolor que teníamos que suspender. Todas las semanas yo tenía una cita todos los martes en la clínica, probábamos algo nuevo, y el 90% de cosas, para esto también imagínense el gasto que empezó a hacer para mí, para nosotros, y compraba una botella de suplementos, probaba, y el 90% no servía y lo tenía que guardar, no porque el suplemento no funcionaba, sino porque mi cuerpo no estaba en un momento en el que estaba receptivo a esos nutrientes, o en un momento en el que los podía aceptar para seguir sanando. Necesitaba ir como lento. Esto empezó a afectar mi salud mental un montón. La mayoría del tiempo yo no tenía energía ni para ir a hacer las compras como semanales, que yo me acuerdo me iba los lunes, eran como el achievement de la semana. Me tocó empezar a poner casi todos mis proyectos en pausa porque ya no tenía la energía para manejarlos, para hacerlos, literal. Grabar el podcast fue lo que pude mantener la mayor cantidad del tiempo, y hacer las compras. Esas eran como mis dos cosas semanales que yo trataba de hacer, y el resto del tiempo, la mayoría del tiempo, era ver Netflix y leer cuando me sentía con energía, como concentración, porque había veces que ni siquiera podía leer un libro del agotamiento, el desgaste que yo sentía, que ni siquiera podía explicar. Habían veces que yo me acuerdo esta una vez que yo estaba yendo a una de mis citas al martes, estaba parada al frente, la estación del bus era justo al frente de la universidad de mi esposo, salían justo un montón de estudiantes como del máster, de una clase, y yo estaba ahí sentada, vestida de negro, con mi outfit, uno de los pocos outfits que me quedaban en el invierno, tratando de llegar al doctor. Y me acuerdo que veía a esta gente como feliz y conversando en el sol, y como haciendo vida social, y hablando de lo que iban a hacer de noche, y hablando de sus deberes, y yo en mi cabeza decía, en verdad, ¿de dónde sacan tanta energía? Como que no entendía cómo alguien puede hacer tantas, como que toda esta gente que tiene energía y quiere hacer cosas, y yo ya no entendía, era como, se me hacía como esta gente extraterrestre, ¿cómo hace para hacer tantas cosas? No, y ahí fue como, wow, en verdad, no me acuerdo lo que era sentirme bien. Para este punto iban como 3 o 4 meses de sentirme súper mal todos los días, de no tener energía para nada, era como si yo tuviera una reservita chiquitita de gasolina, así se sentía. Yo tenía una reserva enana de gasolina, y yo tenía que decidir todos los días en qué iba a gastar esa gasolina. Y la mayoría de las veces era bañarme,
hacer compras, comer, cocinarme lo mismo que yo comía todos los días, tal vez tomar una foto para Instagram y ver Netflix. Esa era la energía que yo tenía para el día. Ahí empezó también el tema de que no podía trabajar. Empecé a dejar de empecé a reducir como la carga de trabajo, que por suerte tenía el lujo de que estábamos de ahí viviendo en nuestros ahorros, de que se suponía que estábamos estudiando, entonces no es que estábamos dependiendo 100% de esos ingresos. Tuve como esa sí fue una suerte, pero tuve que empezar a reducir mis proyectos, mis metas del año, y yo soy una persona súper driven y súper apegada a lograr. Siempre he sido como alguien que se siente súper orgullosa de lograr y de hacer. En el colegio siempre era como que eso se reflejaba en mis notas altas, y en la universidad igual, y en mis pasantías, y en mi trabajo. Siempre quería tener esas pruebas de que estoy haciendo las cosas bien, de que soy capaz. Y me empecé a dar cuenta de que mientras menos hacía, más me costaba hacer nada. Cuando ya por ejemplo, tomaba la decisión de que esta semana ya me siento demasiado mal, en verdad no puedo trabajar, voy a no postear en Instagram o no voy a sacar un podcast. Me costaba tanto porque me ponía tanta presión, era tan autoexigente conmigo misma, que empezó también a ser un estrés para mí, porque no me permitía descansar lo suficiente para sanar. Porque si ya estás en ese plan, ya estás renunciando a todo, estás poniendo todo en pausa, estás invirtiendo un montón de plata en el doctor, estás haciendo todos los exámenes, como ya hazlo bien, ¿me entiendes? Y yo estaba en ese plan de como, ok, vamos a hacer esto bien, como vamos a dedicarle toda nuestra energía y todo nuestro esfuerzo. Y ni eso lo lograba hacer, porque me sentía súper vaga y me sentía súper insignificante. Me sentía un fracaso, básicamente, en todo ámbito de mi vida. No lograba sentirme bien, no lograba sacar mi trabajo adelante. Mi Instagram no estaba creciendo. No podía ponerme metas muy a largo plazo porque no sabía. No podía ponerme metas de trabajar tantas horas o de lograr tantas cosas. Y yo, que he sido alguien que siempre estaba como tan atada a eso para sentirse bien conmigo misma, ahí fue cuando me di cuenta de esta cosa gigante, de que mi autoestima está tan atada y conectada a las cosas que logro. Mi autoestima estaba 100% proporcional a las cosas que logro y las cosas que hago. Mi autoestima no existía por sí sola. Si yo paraba, si yo ponía pausa en todo y yo dejaba de hacer, lograr, de probarme, yo no sé a quién le estaba probando eso, a mí misma a la final, no tenía autoestima, no me sentía válida, ni necesaria, ni bien conmigo misma. Y esto fue como sigo por si acaso aprendiendo de esto porque todavía me cuesta un montón, pero ese fue como un wake up call de cómo puede ser que tú misma no te quieras cuando te necesitas querer más que nunca. ¿Cómo puede ser que tú misma estés siendo tan autoexigente y tan perfeccionista contigo misma cuando lo que más necesitas es autocompasión, entendimiento y darte el espacio? Y fue cuando ahí me di cuenta que también estaba haciendo cosas por hacer y por lograr, y no con propósito, no con intención, sino solo por cómo se va a ver, entre comillas, mi currículum, por cómo se va a ver que logré esto, por cómo se va a ver que hago esta cantidad de plata, o que lanzo tales cantidades de programas online, o que tengo tantas suscriptoras, tantos followers, tantos likes. Esa era la raíz de mi validez. Y fue como el experimento más grande y probablemente más valioso de mi vida, poder experimentarme a mí, mi validez, mi ser, desde solo ser yo, y que eso sea suficiente, sin necesidad de estar logrando y produciendo. Y claro, cuando eres tu propia jefa, estás súper acostumbrada a tú ser tu jefa. Tú tienes que ser tu propia jefa porque nadie te está exigiendo nadie te va a despedir, nada está en riesgo más que tus propios sueños. Y yo creo que por eso es una fiebre de emprendedores, que por eso es como que somos workaholics y no sabemos cuándo parar y no sabemos cuándo decir no. Y en verdad tuve que aprender a decir no a la mayoría de las cosas. Tuve que aprender a decir no a todo lo que en verdad no tenía energía para hacer. Me dio tanta humildad la circunstancia y tanta admiración por mi cuerpo, por ese potencial y esa energía que yo tenía en esos momentos antes, y en verdad no las apreciaba. Es algo que no te tomas el tiempo de decir gracias porque tengo la capacidad de trabajar hoy, gracias porque tengo la capacidad de trabajar por mis sueños. Cuando pierdes eso y te sientes sin dirección, que está pasando los meses, cuando tienes metas súper altas pero ni siquiera tienes energía para trabajar para eso, te da como admiración por lo que sí has logrado hasta ahí. Pone como todo en perspectiva. Y también humildad. En esos momentos yo me sentía con una nube negra todos los días. Era una nube negra. No tenía ánimo de nada. Y yo entiendo que mucha gente que sí me sigue en Instagram como que no haya tenido idea de que esto estaba en ese punto, porque obviamente yo sí no quería enfrentar que uno estaba tan mal. Y no quería ser una nube negra también en Instagram. Sentía que como
ya estaba perdiendo gente que me seguía. O sea, estamos hablando de como mínimo 1,000 personas que me dejaron de seguir en estos meses. Estamos hablando de que normalmente un Instagram sí crece o sea, bien, ¿me entiendes? Ganas seguidores porque estás ofreciendo valor y estás inspirando y estás haciendo cosas chéveres. Todo eso paró y yo no quería ser en Instagram esa misma nube negra, no quería como traer esa energía, entonces solo enseñaba como los momentos más lindos y sí hablé de estas cosas de la mejor manera que sabía cómo hacerlo en ese momento, pero no sabía cómo expresarlo porque estaba tan metida en eso que no sabía. Entonces solo porque no lo hayan visto o porque lo haya ocultado bien o porque haya solo enseñado las mejores partes, porque no lo estaba tratando de ocultar como por esconder, pero sí estaba tratando de sentirme bien también para poder hacer mi trabajo. Entonces, los días que sí me sentía bien o los días que sentía una hora lo suficientemente bien para hacer unos stories o para hacer una receta, lo trataba de hacer de la manera más positiva posible. Y solo porque no se haya notado no significa que no estaba pasando. Eso fue algo que también me costó un montón. ¿Cómo será de hablar de esto después de que pasó y después de que no lo conté en ese momento? Y la realidad es que sí. O sea, como que cada persona solo tiene sus procesos y sus maneras de hacer las cosas. Y esta fue la mía con esta circunstancia. Con mi relación con la comida me tomó años después de que lo sané para poderlo hablar. Entonces estoy súper orgullosa de mí misma que ahorita todavía no es que se ha acabado este tema, pero ya me siento lo suficientemente segura para contarlo. No porque me tenga que comparar, ni porque mientras antes lo cuente sea mejor, sino porque siento que estoy más cómoda aceptando estas partes de mí. Y eso sí me hace sentir orgullosa. Sí hubieron full momentos en los que yo dudaba, ¿será que esta es como mi nueva realidad? ¿Será que en verdad no tengo el potencial que tenía? ¿Será que los sueños que quiero lograr no son para mí? ¿Será que solo tengo que aceptar? Trabajé muchísimo en eso, en cómo aceptar mi realidad de ese momento de la mejor manera y con la mayor gracia posible. Aceptar que mi autoestima estaba ligada a lo que yo logro. Aceptar que sigo siendo valioso. Tratar de aceptar y abrazarme ese valor que solo soy. Tener valor por solo lo que soy. Me tocó trabajar solo en soltar todo tipo de expectativas acerca de cuándo iba a poder trabajar. No era como unas vacaciones que uno dice, tengo 2 semanas o un mes y acabas el mes y empiezas a trabajar. No, esto era como un montón de incertidumbre. Para esto seguía yendo al doctor, seguíamos encontrando cosas todos los meses, seguíamos como pelando capas y era como, parece que tienes esto y después del siguiente mes, no, creo que la raíz de eso es de esta otra cosa y creo que es de este otro órgano y creo que es de esta otra deficiencia. Así, era como que se seguía completando el rompecabezas, que era algo bueno, pero se sentía infinito y frustrante. Me tenía que repetir todos los días, no importa si no trabajas, no importa si no produces, no importa si no logras nada, Instagram va a seguir ahí, tu podcast va a seguir ahí aunque pares, todo se da, me tenía que recordar como todo se está dando por algo, esto tiene su propósito, que algo va a salir de acá que ahorita no te hace sentido, que va a ser más valioso que tú forzándote a hacer algo que no te sientes suficientemente bien para hacer. Tienes que darte el espacio para sanar. Mi intuición me seguía diciendo, mi cabeza me seguía como, yo sentía que necesitaba seguir soltando todo, pero era tan difícil y lo empecé a soltar poquito a poco hasta que por eso el podcast tuvo una pausa, por eso entre el capítulo, me parece que el 12 y el 13 hubieron como 3 meses de diferencia, porque en verdad llegó un punto en el que tuve que abandonar al 100% todo. En mayo, a finales de abril, toqué fondo, y ahí fue cuando decidí hasta me borré el app de Instagram del celular y me tomé como un mes de break de Instagram. En eso que topé en verdad a fondo con mi salud mental, encontramos unas semanas antes de eso, encontramos como medio la cúlprite de muchos de mis problemas de salud, que era mi hígado. Para este punto, todos mis problemas habían sido de salud y como neblina mental y fatiga, que son todos señales de como o deficiencias o alergias, intolerancias, todo va como súper atado a como el intestino permeable y la digestión, y todo esto les explico en el primer capítulo del podcast, pero nunca se nos había ocurrido, o sea, con la doctora siguió investigando y llegamos a que se me estaban formando cálculos en la vesícula. Y esto estaba causando una mala absorción de como básicamente todos mis nutrientes, y yo estaba haciendo una dieta alta en grasas hasta ese punto porque tenía también tenía candida y como algunos parásitos, y estábamos tratando de balancear mi microbiota con una dieta baja en carbohidratos y baja en fruta, baja en azúcar, 0 azúcar por completo, pero 0 ni azúcar natural básicamente. Y yo estaba siguiendo esta dieta como súper estrictamente, con total fe, a ojo cerrado, a lo que me decía la doctora. Y claro, así es mucho de la medicina integrativa, es como seguir buscando, seguir encajando las piecitas de tu caso y de tu cuerpo. Encontramos que esta dieta
alta en grasas no me estaba ayudando para nada, sino todo lo contrario, porque mi vesícula no estaba en un buen estado como para ayudarme a digerir esas grasas. En ese punto empezamos un tratamiento para el hígado específicamente y para la vesícula, porque el hígado estaba en súper mal estado, que estaba causando, todas estas como conexiones, ya ni siquiera me acuerdo bien cómo funcionaban, pero como todo estaba conectado, me tocó hasta cambiar mi dieta en este punto a una dieta súper alta en carbohidratos, alta en fruta, que también lo hice a ojo cerrado, pero sí es difícil cambiar radicalmente hasta lo que comes cuando eres también una blogger de comida. Y que dicte 100% lo que puedes comer, lo que no puedes comer de un día al otro. Sí son cambios que también son complicados de manejar y que toman como, sí estresan y son difíciles. Y tienes que, en esos momentos yo solo decía, tengo que confiar a ojo cerrado de la doctora, y yo sí sentía que era la decisión correcta. Esto me ayudó muchísimo con la digestión y fue ahí cuando finalmente empecé a ver resultados con respecto a mi digestión. También empecé a tomar un montón de suplementos para el hígado y finalmente me empecé a sentir un poquito mejor en sentido de que ya no me estaba hinchando tanto, ya no estaba tan estreñida, los gases mejoraron un poco, entonces como que al menos ahí avancé un poquito, pero ya para ese punto mi salud mental no había podido, vida social, para que tengan una idea, cero. Me costaba demasiado estar alrededor de gente, no me sentía casi nunca suficientemente bien para hacer cosas sociales, que era difícil. Nos mudamos a Madrid para tener, entre comillas, el mejor año de nuestras vidas. Yo estaba aquí postrada en la cama, habían días que yo no salía de la cama y ni siquiera, habían días que con las justas me cambiaba de pijama, porque muchos días que ni siquiera, días seguidos que yo no salía del departamento porque no tenía la energía para hacer nada más. Es súper difícil poder salir de esa expectativa que tú tienes de lo que debería ser ese año, de lo que esperas que sea ese año versus como esa realidad, aparte del dolor que estás sintiendo. Un torbellino de emociones es poco, y la presión y la decepción, todos son emociones que me vienen cuando me acuerdo de eso. Para esto, en los primeros días de mayo toqué fondo. En verdad empecé a tener momentos, para ese punto, creo que ahí finalmente me di cuenta que en verdad estaba con una depresión súper profunda. Había estado tantos meses tratando de como lucharle y darle con todo y ser positiva y como no rendirme, y como que voy a seguir luchando y voy a seguir luchando y voy a seguir luchando, que me olvidé de darme cuenta que no había estado viendo a un psicólogo todo el año. Me olvidé de que mi salud mental es importante, y porque yo me fui y tenía un psicólogo acá, estaba haciendo justo hipnosis regresiva y no lo puedes hacer a la distancia, entonces dije, apenas vuelvo a Madrid lo retomo, y ahí quedó mi salud mental todo el año. Y a finales de abril, mayo fue cuando fue como, estoy súper mal. Empecé a darme cuenta de que no estaba solo bajoneada y que no estaba solo fatigada, sino era algo ya muchísimo más allá. Empecé a tener como unos episodios en los que me paralizaba. No sé qué tan común, la verdad no sé, yo no soy una experta en la depresión, pero empecé a tener como estos episodios en los que no me podía mover, y pasaban horas y horas y horas y yo no me podía mover porque sentía que estaba paralizada. Y ahí fue cuando me di cuenta, y con mi esposo nos dimos cuenta de que en verdad no era solo lo que pensaba que estaba pasando, sino también estaba con una depresión súper profunda. Mi abuelita también estaba súper enferma para ese punto, mi abuela paterna, que era súper cercana a mí. Y cuando decidí salir de Instagram y todo, y me decidí regresar aquí unas semanas para empezar a ir a un psicólogo y como que tomarme unas semanas de break a ver si me ayudaba a volver, como como un lifesaver. Y me regresé al Ecuador, vi a mi abuelita, que fue súper bueno, pero estaba tan débil, y creo que ahí también fue verme en ese contraste de cuando asusta salir de la cama, de que mis papás ya me vean así. Fue cuando finalmente todo se volvió súper real y todo se volvió. Empecé a ir al psicólogo como 2 veces a la semana. Esas semanas que estuve aquí fui un montón al psicólogo. Obviamente recibí finalmente un diagnóstico de que no es normal esto, no es solo parte de, y necesitaba tomar pasos para salir de ahí. Consideramos obviamente medicación para la depresión, pero mis hormonas eran parte de todo este relajo de salud. Básicamente mis hormonas nunca volvieron a balancearse después de que tomé la pastilla anticonceptiva. Esto es un tema para todo un podcast entero que creo que voy a hacer este mes, pero básicamente uno de los efectos secundarios de la pastilla anticonceptiva es que puede causar que tus niveles de testosterona nunca vuelvan a estar altos. Si no sabías, todas las mujeres tenemos testosterona, y la testosterona es clave para vivir una vida feliz y linda, hermosa y mágica. La testosterona es la que te permite tener esas como ganas de vivir, ese como instinto animal, el deseo sexual, la concentración, te permite ganar músculo. Yo perdí muchísimo músculo, de tener energía, de como esas ganas de como
a por ello, de como ir a hacer las cosas y lograr. Y básicamente cuando yo llegué a donde mi psicólogo, empezamos, él súper preparado, súper bueno, y empezamos a ver que probablemente muchos de los síntomas de la depresión podían ser esta falta de testosterona y esta testosterona baja. Entonces yo sentía que no quería ver o como empezar a tomar antidepresivos hasta no solucionar el tema hormonal, como algo adentro mío me decía, no, la solución no va a ser solo tomar antidepresivos, como que hay que solucionar un poco todo, porque aunque tomes antidepresivos si tu testosterona no está bien, como no, igual no es lo mismo, porque no estás sufriendo solo de depresión, es también un tema hormonal. Entonces ahí empezó como también esa otra cosa, estuve en Quito esas 3 semanas y no sé cómo me regresé. Yo creo que es de las cosas más difíciles de mi vida porque estaba como con PTSD de estar en Madrid y de estar en ese departamento con tanto ruido, de sentirme tan sola, obviamente con mi esposo, pero mi esposo estudiaba y en verdad de no tener esa red de apoyo. Y me regresé yo porque era el cumpleaños de mi esposo y su graduación. Y eran como que estas 2 cosas que yo no me quería perder. Pero hasta ese punto en el que estaba tan mal y toqué fondo y me diagnosticaron con una depresión súper profunda y era un diagnóstico serio. O sea, en verdad, la depresión no es chiste y no se debe usar. Un punto importante a hacer aquí es que la depresión, en verdad tenemos que dejar de usar esa palabra lightly. O sea, como si nada. No podemos usar la depresión como cuando solo estamos tristes o como que estoy un poco deprimida. La depresión es un diagnóstico y un diagnóstico serio y es un diagnóstico con un alto porcentaje de mortalidad. La gente se muere por eso, hay muy alto rango de suicidio. Y yo creo que si le quitamos esa seriedad, hablándolo como que yo veo, ahora me fijo que muchísimo, y probablemente yo lo hacía antes, porque no sabía, que decimos como que es que está deprimida, está un poco triste, entonces está deprimida, o le pasó algo, está deprimida, cuando en verdad la depresión es una condición clínica. Y yo no tenía idea, yo no sabía nada de depresión, de una depresión clínica hasta este punto. Y obviamente, o sea, el psicólogo, el psiquiatra fue como, no te puede, o sea, si te regresas a Madrid, obviamente no hay cómo probar nuevas medicinas porque es como que no tienes, no sé cómo funcionan allá, te tenemos que recetar acá, como es todo un relajo. Y segundo, yo no sabía, me dijeron, o sea, fue con esta advertencia de que si te vas, te tienes que regresar el día que te pongas peor. O sea, estando aquí esas 3 semanas sí me nivelé un poquito, lo suficiente como para regresarme, pero la advertencia fue como el día que te pongas una gota peor, te regresas al Ecuador. Entonces me regresé como sin fecha de regreso, tratando de como hacer lo mejor que podía y como con esta meta de como voy a llegar al cumpleaños de mi esposo, voy a llegar a su graduación, nos vamos a quedar hasta el último día que nos tenemos que quedar en Madrid, porque me sentía un fracaso, me sentía un fracaso no pudiendo cumplir una meta que nos pusimos juntos, no pudiendo cumplir una meta que a la final decidimos nosotros, nadie me impuso que me mude a Madrid, y una meta que a la final desde afuera se veía tan privilegiada. Me sentía súper mal, tengo que admitir que me costaba un montón enfrentar la realidad de que tal vez me tenía que quedar en el Ecuador. Alrededor de este tiempo que obviamente sentía toda esta presión de regresar, en estos momentos también encontré una cosa que se llama astrocartografía, que es básicamente como una astrología, pero de lugares del mundo. Entonces básicamente cada persona tiene sus líneas en diferentes partes del mundo e indican como diferentes energías que uno siente, cada persona individual, en diferentes partes del mundo. Y es como que esa explicación de cuando llegas a un lugar o como y te sientes súper en casa y dices como en verdad yo pudiera vivir aquí, o cuando visitas un lugar y como que no te parece tan chévere, pero yo que sé, a tu pareja o a tu amiga es como en verdad amo este lugar, qué espectacular, y en verdad los dos vivieron lo mismo, pero a una es como que le encanta, a otra no. O esas veces que mucha gente tiene esos como llamados, como a mí me pasaba esto con Bali, que tienes como ese llamado de que tengo que conocer este lugar, alguna vez en mi vida me quiero ir, me llama yo que sé Australia o me llama Japón. Tiene que ver mucho, o sea, esta como teoría de astrocartografía es como una disciplina, explica todo esto y como que lo que está detrás. Ahí fue cuando encontré que la energía que yo, Isabel García, tengo en específicamente España es como la energía más difícil de todo el mundo para mí. Es decir que o sea, es la energía Pluto, que es una energía de transformación y de darte contra todo en tu vida, como darte de cabeza sin ningún tipo de acolchonamiento a los cambios y a las transformaciones que tienes que hacer, que te saca completamente fuera de tu zona de confort y por ende hace o sea, es difícil y se siente incómodo. A mí nunca me ha gustado, tengo que admitir, que ni desde chiquita cuando conocí España me ha gustado Madrid. Yo cuando visitaba, me acuerdo, mi mamá es fan, siempre decía como que qué hermoso, yo amo Madrid, y a mí nunca me parecía la gran cosa, nunca, como obviamente es linda, pero como a mis gustos siempre era como
pudiera nunca más ir a Madrid y estoy feliz, como nunca me atrajo, nunca me sentí muy a gusto, y desde el día uno que yo aterricé a vivir en Madrid, yo nunca hice clic con la ciudad, nunca me sentí a gusto, me sentía con el sistema nervioso como muy estimulado, yo soy súper sensible, y yo sentía como que tenía una energía súper pesada, y eso le puso nombre como a muchas de estas cosas que yo estaba sintiendo que no sabía cómo explicar y que en mi cabeza yo me estaba culpando por sentir. Y me ayudó un montón como ponerle nombre y justificarlas, validarlas, aunque sea yo misma, porque al final me estaba dando cuenta que yo estaba buscando validación en otras personas. Creo que otras personas validen mi experiencia, validen el sufrimiento que yo estaba pasando, lo doloroso que estaba pasando, cuando en verdad tal vez para otra persona esa misma experiencia hubiera sido completamente diferente. Y me di cuenta que en verdad la única que se tiene que validar a ella misma soy yo, nadie más. Y si yo no me valido a mí misma, nunca voy a encontrar una validación. O sea, si estoy buscando como una pordiosera, por favor, regálenme un poco de su validación y justifiquen mis decisiones y justifiquen mis momentos difíciles. Eso es porque en verdad yo no me estoy justificando a mí misma y yo estoy tratando de encontrarle razón y no me creo y no me estoy creyendo a mí misma, básicamente. Les puedo decir que todo el año que yo vivía allá me sentí todos los días caminando río arriba, como si tuviera como cadenas en los pies. Todo fue trabado, todo fue difícil. Y si me pongo a pensar, en verdad, desde lo primero que pasó con mis papeles de la visa, lo que pasó con la universidad, lo que pasó después con la otra visa que me tocó regresarme, como hubieron tantas cosas que ahora digo como en verdad creo que eran señales, en verdad eran como cosas que me estaban dejando saber que la energía no estaba fluyendo, la energía no estaba fluyendo en esa dirección. Y ahí me pregunto como, en verdad, ¿cuántas veces será que uno empieza a caminar en una dirección que no es y el universo te hace el favor de trabarte las cosas para que te vayas en otra? Como que tratas de ir por un camino y empiezan a pasar cosas difíciles y te toca quedarte un año más en Quito, o yo qué sé, no te sale la maestría, el préstamo para la maestría, o no te sale el préstamo para comprarte una casa, o no te sale el negocio que te iba a dar la plata para hacer no sé qué otra cosa, y muchas veces en ese momento te quejas y no quieres, y es como que no, mierda, ¿por qué no se da nada? Y te sientes como la víctima de la situación, y lo importante que es, o sea, para mí fue como una cachetada en la cara, de empezar a entender como la perfección de las cosas, la perfección de que nosotros al final en verdad no estás en control de muchas cosas, y soltar ese control puede ser una de las mejores cosas que hagas en tu vida, porque quién sabe toda la magia que te está esperando al otro lado, y solo porque tú piensas que no, es que me tengo que ir a Madrid, tengo que ir a sacar esa maestría, porque ya dijimos que nos íbamos recién casados, porque ya hicimos los planes, porque tal cosa, quién sabe de lo que me perdí estando acá. Y obviamente no vale la pena estar aquí como hijo de madre, ¿qué hubiera pasado si no me iba? Pero sí creo que la autorreflexión en estos momentos es súper valiosa, y de reflexionar como, si yo les soy súper sincera conmigo misma, yo sí sentía que no era el momento, que no me tenía que ir, que yo tenía que haber hablado conmigo, o sea, primero aceptado conmigo misma, haber hablado con mi esposo, haberlo expresado, haberlo exteriorizado, haber como puesto las cosas sobre la mesa. Yo estaba empezando tenía 2 negocios, manejarlos al otro lado del continente solo para ir a estudiar una maestría, como en verdad tal vez no era la mejor idea. Y yo sí creo que todas esas señales y esas cosas que yo sentía eran como solo muestras de que no estaba fluyendo y no era la manera. Regresé a Madrid después de estar en Quito en mayo, como un par de semanas, y aguanté un mes. Llegué al cumpleaños de mi esposo, pero no logré llegar a su graduación. Fue una decisión tan difícil de regresarme, porque otra vez volví a sentar esa misma presión de como tienes que lograr, como si fuera un logro de vida, aguantar en una depresión, en una enfermedad, aguantar más tiempo para yo estar en una foto de graduación con mi esposo. Obviamente era un evento especial, pero nadie se iba a morir si yo no estaba ese día, y quién sabe los efectos negativos que iban a tener en mí. Y aún así yo quería poner esas prioridades antes que mi salud mental. Aún así, en ese momento en el que yo les puedo decir que había tocado fondo, en el que estaba 100% informada de lo que estaba pasando, en la que tenía un diagnóstico, yo seguía tratando de vencerlo, de como darle con todo y ir río arriba y lograrlo, cuando yo lo que tenía que hacer era rendirme a la situación y decir, esto es lo que está pasando y no pasa nada, y dejarme de juzgar a mí misma, porque yo estoy segura que nadie me iba a juzgar. La única que se estaba juzgando era yo misma, por no lograr este logro, entre comillas, esta expectativa que yo me había puesto. Me regresé sintiéndome un fracaso completo, y en verdad, wow, cuánto me cuesta sentirme un fracaso. Como hay pocas cosas creo que me cuestan más, como esa sensación de haber fracasado en algo. Y
en verdad o sea, fracasé en tantas cosas este año que fue como un entrenamiento one-on-one en el fracaso, en que en verdad no es tan grave. Fracasar en verdad tal vez es una de las lecciones más importantes de tu vida, y yo creo que lo más importante, y yo creo la conclusión de todo lo que pasó, es que siempre lo que está pasando, esto es algo que yo creo como espiritualmente, tal vez a ti no te resuena, pero igual lo voy a decir, y es que yo creo firmemente que uno trae las circunstancias, las relaciones, las cosas, los lugares que uno necesita para evolucionar. Yo leí un quote este año que me resonó tanto, y era que tal vez si es que el universo no te pone las cosas incómodas, nunca te vas a mover. Y yo creo que muchas de las cosas que yo aprendí este año, tal vez nunca las iba a aprender si yo seguía haciendo todas las cosas como las seguía haciendo. Y tal vez en verdad inconscientemente yo necesitaba de esta circunstancia para aprender a decir no, para desligarme o dejar ir esta expectativa de que si yo no logro no valgo nada. Empezar a aprender a poner mis límites, empezar a hablar de mi intuición, hablar de lo que siento, y dejar que esa sea una guía, aunque nadie más entienda, ni yo. O sea, si yo les decía el año pasado como en verdad creo que no es el momento para irnos a Madrid, y yo creo que hubiera sonado como un poco loco. Y yo creo que una de las lecciones es, no importa que algo suene loco ni que no lo puedas explicar, tal vez te está protegiendo de algo, y tal vez no solo protegiendo de algo malo y como trágico, sino solo redireccionando en una dirección que sí tienes que ir. Yo sí creo que atraje que no me salga esa visa, que se hayan perdido sus papeles, porque en el fondo yo estaba proyectando esta inseguridad al respecto de irme, y yo no sabía cómo decirlo en voz alta, y tal vez como que estas cosas estaban pasando para ayudarme a trabar el proceso, a como que tal vez esperar que si no salían los papeles, entonces tal vez no nos podíamos ir. Como que yo sí creo que todo esto fue una muestra de ese desastre inconsciente que yo tenía en la cabeza, de indecisión conmigo misma, de confusión conmigo misma y de falta de creerme a mí misma. Empecé a caer en cuenta lo inestables que cuando regresé. Fue como, wow, en verdad los últimos 2 años regresé justo en julio. Habían pasado justo 2 años desde que me comprometí, 2 años desde que renuncié a mi trabajo, y fue como, a ver, en los últimos 2 años renuncié a mi trabajo, empecé 2 negocios, me casé, nos mudamos de una casa, nos mudamos de otra casa, nos mudamos de otro país, me matriculé en una maestría, compramos un departamento, como, ¿quién sabe? Y fue demasiado. Y ahora suena, obviamente, cuando dices todo en una lista, obviamente suena demasiado. El aprendizaje, y tal vez para alguien no sea demasiado, tal vez es todo relativo, tal vez solo para mí eso es demasiado, y tal vez para alguien eso es como cualquier cosa, que a la final, qué privilegio poder haber hecho tantas cosas en esos 2 años. No estoy diciendo desde un lugar de malagradecida o de queja, sino de, en verdad, la estabilidad para mí es clave para ser mi mejor versión. Esto fue como una de la esencia de como los aprendizajes, la estabilidad y la rutina. Para Isabel García son 2 componentes esenciales para yo ser la persona que quiero ser, para tener el tipo de relaciones que quiero tener, para tener el impacto que quiero tener, para tener los negocios que quiero tener, para hacer la plata que quiero hacer. Eso quiere decir que nunca más me voy a embarcar, entre comillas, tal vez para alguien esto ni siquiera sea una aventura. Hay gente que vende todo y se va por una mochila a viajar el mundo y son felices y eso es relajado y les hace feliz. Yo no soy esa persona, nunca voy a ser esa persona. No soy alguien todoterreno, no soy alguien que puede solo como acoplarse a las circunstancias, y he tenido la suerte de obviamente tener todas estas cosas que pasan en 2 años, pero yo aquí lo importante no es que solo pasaron. Yo decidí y yo fui a por todos esos cambios, y yo tomé todas esas decisiones, obviamente de la mano de mi esposo, y en ningún momento yo respeté mis necesidades. Nunca durante esos 2 años yo dije, no, esto es demasiado, estamos haciendo mucho, estoy poniendo mucho en mi plato, y mucho para mí, porque yo soy la que tiene un sistema nervioso súper delicado, yo soy la que tiene un cuerpo súper delicado, soy la que solo para mí la salud mental no es mi fuerte, necesito estar trabajando en eso siempre. Mudarme es súper difícil para mí emocionalmente, salir de mi rutina, salir de mi espacio y pensar que solo iba a asumir que como, no, tú puedes hacer todo. Como no, en verdad no puedo hacer todo. Cuando regresé sentía mucha vergüenza y como shame alrededor de esto. Y me di cuenta que tenía estas creencias limitantes que yo no sé de dónde adopté, probablemente de chiquita, de que necesitar o querer o que te guste tener estabilidad y tener rutina es como ser aburrida, débil, difícil y como complicada. Entonces como yo estaba tratando de evitar
comunicar mis necesidades o tomar decisiones con mis necesidades en mente, porque quería ser esta persona como todoterreno, chévere, que solo se acopla y como está medio como, me imagino a alguien como mi yo en otra dimensión, que es como medio hippie, solo como que viaja el mundo y no necesita de como un espacio permanente y de sus cosas y de una cocina bien equipada. Y a la final, en verdad, esa no soy yo y me estaba negando lo que soy y quién soy y mis gustos. Y incluso cuando empecé a hablar de esto con mi mamá, me dijo que ella, o sea, yo hasta de chiquita, cuando ya fui suficientemente grande como para irme a dormir yo solita, yo a la misma hora todos los días, como sin saber, ¿me entiendes? No tenía reloj a mis, yo qué sé, 4 años. Todos los días yo decía, hasta mañana me voy a dormir, y me acostaba yo solita a la misma hora. Soy así de rutinas que hasta cuando no tenía reloj, ni condiciones, ni nadie me tenía que decir que me vaya a dormir, el sueño para mí es súper importante y la rutina es así de importante. Es algo que simplemente es intrínseco en mí y es la razón por la que es intrínseco y la razón por la que se da fácil para mí, la razón por la que yo thrive y la razón por la que me da tan bien las rutinas es porque es la señal de que tengo que mantener esas cosas para ser mi mejor versión, punto. Lo que otra persona necesita para ser su mejor versión no es lo mismo que yo necesito. Tal vez alguien lo que necesita es mi esposo, por ejemplo, que es súper social. A él, para ser su mejor versión, él sí necesita tener gente y trabajar con gente y tener comunicación y trabajar con amigos, como ¿me entienden? Como tener interacciones y hacer cosas a nivel social. Y yo, por otro lado, necesito tiempo a solas y necesito leer y necesito dormir mínimo 7 a 8 horas, porque si no simplemente mi salud mental y física empieza a ser afectada. En cambio mi mamá, mi esposo, en verdad duermen 5 horas un día y el siguiente día tienen full energía, hacen todo lo que tienen que hacer, y aprender a respetar esas diferencias yo creo que es tan clave en ser tu mejor versión, porque uno no puede respetar esas fortalezas de otras personas si no respetas las tuyas propias. Y yo pensaba que mis fortalezas eran debilidades y ahora estoy concentrada en que estas cosas que por tanto tiempo les juzgué como debilidades son mis fortalezas. El amor a la rutina, el amor a la estabilidad son mis fortalezas porque me hacen a mí más fuerte, más valiosa, más auténtica. Y wow, qué rico se siente poderlo decir sin ningún tipo de como carga negativa al respecto, sin juzgarme a mí misma, porque la que se estaba juzgando y la que no se estaba permitiendo ser ella misma era yo. Sentía como mucha vergüenza también de decir que no me gustó Madrid. O sea, ¿a quién no le gustó Madrid? Estoy agradecida por haber tenido la oportunidad. Sé que mucha gente no la tiene, pero no tiene nada de malo que no me haya gustado. No tiene nada de malo haberme ido a vivir a un país y ya, no me gustó. Y si me preguntan qué tal te fue en Madrid, esperando la típica reacción de hermoso, qué pena haber revuelto y como que ya se acabaron las vacaciones, que en verdad para mí no, a mí me encanta mi trabajo, pero esa no es la respuesta que van a obtener de mí y está bien. Está bien yo misma aceptar que mi respuesta es no me fue tan bien, no me gustó, no quiero nunca más volver a visitar. En verdad ahorita si me preguntas no quiero nunca más ir a Madrid, me da como PTSD aterrizar en esa ciudad. Pero aparte de eso sí quisiera decir que cuando me regresé como 3 a 4 semanas antes que mi esposo. Me perdí su grabación, pero estaba como más claro que nunca lo que tenía que hacer. Y el apoyo que ahí sí recibí de mi familia, de mis ñaños, de mi esposo fue en verdad tan increíble. Y desde ahí yo creo que ahí empezó mi verdadera mejoría. Obviamente seguí yendo al psicólogo y ahí fue cuando se dio la oportunidad de irme a este doctor en Los Ángeles que es experto en el tema de reemplazo hormonal, porque básicamente para este tema de la testosterona baja no hay mucho research y no hay tratamientos, como no hay muchas respuestas aparte de tenerte que poner testosterona bioidéntica y darle a tu cuerpo esa testosterona que no está produciendo. Esa es como la respuesta de la medicina tradicional y yo tuve la oportunidad de irme donde este doctor en Estados Unidos que me recomendó mi psicólogo, que es experto en eso. Mi familia reorganizó básicamente todo su verano para acompañarme, fue como tan lindo, gozamos esos 10 días, fui al doctor y encontraron que obviamente sí, efectivamente mi testosterona está en el piso, necesito hacer algo al respecto y además de eso que tengo una anemia tenaz y que probablemente, o sea, me hicieron un montón de exámenes en Los Ángeles y que probablemente salgo positiva para una enfermedad autoinmune que se llama Crohn's disease. Ahorita todavía no está todo. Yo básicamente mi primer diagnóstico de anemia fue hace más de 10 años, como 11 años. Y desde ahí nadie nunca ha encontrado la raíz de la anemia, que obviamente no es normal. Y muchos de estos mismos síntomas de la depresión, la baja testosterona, la fatiga,
la falta de concentración también son parte de la anemia. Entonces como que son todas estas como condiciones que tienen síntomas parecidos, que te hacen sentir como hecho pedazos, que no te permiten trabajar, que no te permiten hacer ejercicio, que no te permiten ser tú, ni brillar, ni producir, ni lograr el impacto que quieres tener. Y ahorita volví del doctor con más respuestas, estoy ahora acá terminando de hacerme más exámenes porque ya no alcancé a hacerme todos en Los Ángeles, y con un doctor de acá para poder tener como un doctor de cabeza que me guíe con obviamente todos los procedimientos clínicos y los exámenes y como biopsias y cosas que hay que hacer para ver si en verdad tengo Crohn's disease. Parece que sí tengo algún tipo de una enfermedad autoinmune, que no son chiste. La anemia sí es como la prioridad más grande ahorita con respecto a mi salud, y yo creo que la próxima semana ya voy a tener más resultados de más exámenes en mi doctor de acá. Entonces es como el update con respecto a mi salud. Mi salud digestiva está muchísimo mejor, o sea, muchísimo, muchísimo mejor. Yo físicamente me siento muchísimo mejor y ya no tengo una depresión como la que tenía no hace mucho tiempo. Estoy pudiendo hacer más cosas. Como ven, estoy haciendo podcasts, estoy mucho más presente en Instagram, lancé mi programa una última vez, voy a hacer esta charla de la que les conté. Estoy como que tocando, como mojándome los dedos del pie en todas las cosas que siento que puedo hacer y como testando lo que estoy haciendo y con lo que me comprometo. Sigo como todavía a la vanguardia de como protegiéndome. Cancelo muchísimas cosas a último momento. Perdón si eres una de las personas a las que te he cancelado, porque en verdad no tengo energía ni capacidad de estar alrededor de mucha gente. Fui a una fiesta, eso fue una buena noticia. O a dos, mañana tengo un matrimonio. Y estoy emocionada porque ya me siento capaz de estar en un lugar social, o sea, de que puedo estar ahí. Y eso se siente como un progreso gigante porque no me he sentido así en más de un año. Así que estoy como celebrando cada pasito, pero tomándolo también un paso a la vez, porque es súper fácil olvidarse de que todo esto pasó y solo decir como, ya estás bien, no pasa nada, finge que no pasó nada y como solo sigue para adelante. Festejé mi cumpleaños el sábado en mi casa, en el departamento nuevo, y estuvo súper chévere, como que pasé súper bien, pero sí requiere de como estos altos y bajos, de como descansar un montón después de estos eventos. Como que después de eso el domingo no salimos de la casa. Si salgo de fiesta necesito como un buen tiempo para recuperarme. Si tengo un tecito necesito tiempo para recuperarme. Si trabajo mucho necesito tiempo para recuperarme. Y tal vez como esa va a ser mi nueva realidad de ahora en adelante, de que no necesito cuidar ese balance delicadamente entre como que hacer, descansar y mi salud física y mi salud mental, y ir encontrando ese balance. Hice ejercicio esta vez por primera vez en meses y meses y meses, aparte de como un par de caminatas que hice el mes pasado cuando me sentía con suficiente energía, pero siento que estoy yendo para adelante, pero no puedo solo fingir que no está pasando y de que todo esto no pasó. Entonces seguimos a la búsqueda, obviamente, sanar esa anemia, sanar el problema de la testosterona para sentirme a mi 100%, pero ahorita sí les puedo decir que me siento tan radicalmente bien al lado de cómo me sentía hace un mes, que se siente, todos los días agradezco por volver a estar como estoy, agradezco de volver a tener esa energía y esas ganas de hacer mis cosas y esa motivación de moverme y de hacer cosas, de cocinar, de crear. Se siente bien y se siente como surreal hablar de todo esto al mismo tiempo. Definitivamente este año fue un wake-up call de las cosas que yo estaba ignorando acerca de mí. La depresión, yo creo, al menos en mi experiencia, puede ser como muy engañosa. Para mí vino con mucha culpa de como sentirme como una loca, de sentirme una exagerada, de sentirme de lo que yo sentía no tenía razón de ser, de no saber cómo explicar el cansancio que sentía por bañarme, o de no saber cómo explicar el cansancio que sentía, o la incapacidad de poder estar alrededor de mucha gente. O de trabajar. Nunca lo supe cómo explicar muy bien, y te dudas a ti misma y no sabes cómo decirlo, no sabes cómo pedir lo que necesitas. Yo ahí fue cuando me di cuenta, wow, en verdad, Isa, has estado siendo tu peor enemiga por mucho tiempo, has estado dejando tus necesidades en el último. Yo sé que he hecho un montón de desarrollo personal y en muchos ámbitos sí los puse primero, como en mi profesión y todas estas cosas, pero con respecto a mis necesidades y a lo que yo necesito, yo sí creo que eso estaba como en una prioridad súper, súper baja. Y yo dudaba de mi propia experiencia hasta recientemente. Fue como súper doloroso darme cuenta que yo no estaba siendo mi mejor amiga. Ahora creo que yo sí necesitaba de esta circunstancia para aprender todo esto y darme cuenta de todo esto, porque yo no creo que hubiera
aprendido todo esto tan rápido sin esta experiencia. Entonces, obviamente, por más doloroso que es, todavía no me nace decir como estoy agradecida por esta situación, o sea, no soy la Madre Teresa, como en verdad estoy súper arrepentida igual de irme a Madrid y tengo sentimientos encontrados, pero estoy tratando de moverme en una dirección en la que puedo aceptar que yo necesité de esta experiencia, que yo la traje, que yo la creé y de que yo también tuve un papel, o sea, yo soy responsable también de esto, no puedo estar como en un papel 100% de víctima de pobre yo, porque eso no me lleva a nada. Esa es como la lección número 1 del coaching, by the way, que en verdad tú eres responsable de absolutamente todo lo que te pasa en tu vida y yo tengo que aceptar y abrazar y soltar también la responsabilidad y de que yo en verdad sí tomé muchas decisiones que me llevaron a eso. Yo fui la que por muchos años decidí no comunicar mis necesidades. Yo fui la que no me escuché. Yo fui la que no dije cómo me estaba sintiendo, la que no acepté lo que yo sabía que me estaba pasando. O sea, mi psicólogo me preguntó si en noviembre ya estabas empezando a sentirte, o sea, tener síntomas así, tú tenías que haberte regresado. Y cuando él me dijo eso fue como, fuck, en verdad sí. Incluso mi doctor, cuando fui a Los Ángeles, él recibió los exámenes, estábamos en la cita y me dijo, Isa, no sé cómo estás aquí parada, no sé cómo estás vestida, no sé cómo sales de la cama, con estos niveles de anemia y estos niveles de testosterona deberías estar acostada en la cama todos los días. Y yo le dije, bueno, en ese pasado los últimos meses, y me dijo, yo creo que te has acostumbrado a sentirte tan mal que ya ni siquiera te tomas muy en serio, pero estos niveles son como, o sea, al punto en el que me querían hacer una transfusión de sangre ese rato. No deberías de estar como haciendo, no deberías de estar teniendo energía para hacer nada. Como yo no sé cómo te has acostumbrado hasta el punto en el que estás viajando, porque estábamos en Los Ángeles, estaba vestida, estaba sentada en una silla, en un doctor, y habíamos salido de almorzar con mis papás, y me dijo como, se nota que has estado peleando con tu cuerpo por mucho tiempo, porque con estos niveles en verdad no sé cómo has hecho. Y eso fue como, wow, en verdad sí. Para lograr llegar a donde yo quiero llegar y lograr lo que yo quiero lograr y tener el impacto que quiero tener y llegar a ese siguiente nivel, ¿verdad? Seguir creciendo y seguir como solo subiendo de gradita en gradita para llegar a ese siguiente nivel. La Isa de ese siguiente nivel, cuando yo me imagino la Isa del siguiente nivel, la Isa en, yo que sé, 5 años, cuando ha logrado muchísimas de las metas que me estoy poniendo ahorita, esa Isa comunica sus necesidades. Esa Isa no se ignora, esa Isa habla de su intuición, esa Isa escucha su intuición, esa Isa hace las cosas aunque no le hagan sentido a las personas de afuera, se regresa, yo qué sé, encuentran una solución con su esposo, mueven la maestría, yo qué sé, pero esa Isa toma las decisiones menos desde la cabeza y las expectativas de otras personas y menos por complacer esas expectativas de otras personas o por cómo se va a ver. Irme a Madrid era como que se va a ver, o sea, se ve tan chévere desde afuera, todo el mundo es como que qué envidia y qué hermoso, y yo me metí en ese papel de que yo tenía que sentir lo mismo, cuando en verdad yo adentro no sentía lo mismo. Y esta situación, yo, o sea, tengo que aceptar esa responsabilidad por más doloroso que es y aceptar que soy responsable de que esto no vuelva a pasar. Ahí yo creo que está la clave, de que si yo no aprendo y reflexiono sobre estas cosas, esto es como un examen. O sea, yo creo que el universo te pone exámenes y hasta que tú no pasas el examen, tú no te liberas de ese examen y no pasas de grado. O sea, no pasas los exámenes finales, no vas a pasar al siguiente grado. Y ese es el mismo caso cuando siempre atraes relaciones tóxicas o siempre tienes la misma dinámica, yo que sé, con clientes tóxicos o tienes la misma situación con casas o con tu familia. Es como esas cosas repetitivas que siempre te están pasando. Yo creo que es porque mi filosofía al menos es de vida, es porque yo creo que son exámenes que te sigue dando el universo para que sigas aprendiendo y eventualmente pases ese examen y te gradúes y sigas al siguiente nivel. Y obviamente siempre van a haber exámenes, no es que como que me gradué de esto y simplemente ya me voy al cielo, no se acaba hasta el día que nos morimos, pero sí los exámenes empiezan a ser de otro tipo, de otra calidad. Y yo sí quiero seguir subiendo y me quiero graduar de este grado, así que estoy haciendo todo lo posible para integrar todos estos aprendizajes, aceptarlos, agradecer por ellos, aunque sea todavía súper difícil, y hacerme responsable de esto que pasó, aceptar que lo atraje, que lo necesité por algo que tal vez ahorita todavía no hace 100% sentido, pero tal vez en, yo qué sé, 5 años, esta experiencia haya sido vital en haber logrado a donde yo quiero lograr, en empezar a confiar en que siempre estoy siendo guiada y siempre estoy siendo guiada a la dirección en la que me quiero mover, de que el universo conspira por ti y no en contra de ti, y de que todas las cosas, en verdad, en un término energético, están pasando como
con intenciones y que está en nosotros subirte a esa intención y como moverte con intención en vez de como solo cerrado los ojos y viviendo para afuera, sino empezar a vivir para adentro sin importar lo raro que eso se vea o lo inentendible que sea para otras personas. Ya no puedo ignorar la lección, yo ya no tal vez si no atraía de esta situación iba a seguir viviendo mi vida por las expectativas de otras personas y tal vez iba a pasar toda mi vida haciendo eso, sin sentirme satisfecha, sin sentirme satisfecha con mi vida y con mi mejor versión. Tal vez me iba a sentir súper, no sé, como sin dirección el resto de mi vida, a menos de que vivía por esto, satisfaciendo, yo qué sé, expectativas de que nos podíamos haber quedado a vivir en Europa. Y en verdad lo consideré por muchos meses, pero en verdad eso hubiera sido satisfacer las expectativas de que se ve chévere quedarse, de qué suerte vivir en Europa, cuando en verdad lo único que yo quería es regresar acá. Y con mi esposo en verdad tenemos la suerte de estar viviendo en un departamento de nuestros sueños, como en verdad lo que estás queriendo, lo que estás buscando, lo estás haciendo por cómo se ve por afuera, porque de verdad lo quieres. Tal vez si no me pasaban este tipo de situaciones, seguiría trabajando como diseñadora, sin estar 100% llena con mi profesión. Tal vez hubiera aceptado que no es el momento para sacar un podcast y este podcast no existiera. Tal vez me hubiera quedado en Madrid y hubiera terminado como súper mal con mi salud mental. En verdad, a la final, gracias a todo esto, estoy aquí, estoy bien. Y tal vez en verdad nunca hubiera aprendido lo que significa ignorar mi verdad, mi autenticidad y decirle no. Y tal vez nunca hubiera aprendido a aprender a decirle no a todo lo que no se alinea con eso que yo quiero y lo que quiero ser y en la persona que me quiero convertir. Así que, ok, se siente bien sacarlo, por más difícil que sea. Creo que solo es importante decir que yo sé que hay un montón de gente pasando por cosas difíciles y no se trata de como comparar o de juzgar o de como que no quiero que nadie se compare o desvalidar a nada, como yo sé que hay cosas terribles pasando en el mundo, pero esta es mi verdad y esta es lo que a mí me pasó y es uno de los años más difíciles de mi vida y lo estoy superando y estoy orgullosa de mí y estoy concentrada y no significa que no hayan otras dificultades o cosas que simplemente son más privadas y no simplemente nunca las van a escuchar en un podcast o por una red social, como en verdad las cosas que uno ve, esto sí es súper importante y hasta a mí me pasa que yo trabajo en esto, las cosas que tú ves de otras personas a través de redes sociales nunca son la historia completa y siempre hay otras cosas detrás y todo el mundo está viviendo una batalla que tú tal vez no tengas idea. Entonces creo que solo gracias también a todas las personas que estuvieron como ahí, esta comunidad de verdad no me deja de sorprender todos los días. Gracias a todas las personas que estuvieron pendientes este año, en verdad fueron como uno de los apoyos más grandes que yo tuve y por eso quiero seguir trabajando en esto porque en verdad es increíble, es hermoso y bueno, esto. Ojalá si vives en Quito nos veamos en el workshop del que les hablé en la intro. Cuéntenme qué les pareció, escríbanme, conversemos y que tengan una buena tarde.